Primero saludarlas a nuestros amigos que nos acompañan de todo Iberoamérica, a los asistentes que están allá en sus casas, tomándose este tiempo para escuchar estas reflexiones. Este es entonces un gran motivo de celebración, ya que tenemos nuestro primer Congreso Iberoamericano de Neuroderechos. Para la Universidad Externado de Colombia y concretamente para nuestro centro de estudios, el Observatorio Latinoamericano, es todo un honor poder compartir este espacio, poder retroalimentarse y aprender de las discusiones que vamos a escuchar durante toda esta jornada. Sin duda, las tecnologías han tenido una doble vía frente a los derechos humanos. En ocasiones han sido complementarios, es decir, ha permitido reforzar estas libertades individuales, colectivas, potenciarlas. En otras ha generado retos, incluso tensiones. Hoy estamos entonces a puertas de empezar a construir una escuela desde el externado y una escuela con nuestros amigos iberoamericanos para tratar de sentar posiciones desde la academia y aportar a la sociedad. Las discusiones alrededor de la neurociencia todavía parecen un poco precarias para nuestros países del sur global. Sin embargo, este encuentro supone dar unos primeros pasos para construir redes y escucharnos entre nosotros. Las democracias deliberativas son el secreto o una de las llaves para tratar de evitar esos estados en jaques de nuestros países latinoamericanos, en donde parecen más los retos que ver opciones, ¿no?, de construir unas garantías que se materialicen en la realidad. La pandemia nos ha dejado sendos huecos, incluso retrocesos en los avances que habíamos logrado el sur global en la protección de nuestros derechos humanos. No sería la primera vez en que la ciencia nos pone retos para entender hasta dónde y cómo o cuál es el papel de los seres humanos y los colectivos frente a estos avances. Ustedes, todos colegas, amigos, han estudiado a lo largo de la historia los impactos que generaron, por ejemplo, la revolución industrial en los derechos. Encontramos cómo se afectaron y generaron retos, incluso fenómenos contraculturales para posicionar aspiraciones como el de la clase obrera, el de los campesinos, las mujeres. Luego, nuevas revoluciones tecnológicas generaron otros retos a nivel mundial y muy especialmente en nuestros contextos, como las de las TICs, a propósito de la intimidad, la libertad de expresión, el manejo de nuestra información. Hoy entonces tenemos unos retos que parecerían hasta hace poco solo del marco, bueno, lo que los veíamos solo en el marco de la ciencia ficción, en las novelas, en las películas. Nuestros queridos amigos de toda Iberoamérica nos mostrarán cómo están aquí, hoy, nos afectan y nos proponen entonces pensar o al menos repensar iniciativas para ver o entenderlo desde nuestros contextos. Así vamos a encontrar entonces 4 paneles de lujo total. Y por eso felicito a toda la línea de Neuroderecho y Tecnologías, a Diego, a Sara, quienes han sido los grandes promotores o los gestores de este congreso. Encontraremos entonces un panel introductorio con, creo yo, los grandes referentes en nuestro continente y en general en Iberoamérica de estos temas. Al profesor Rafael Yuste o al profesor Eric García López. Sin olvidar a nuestro querido amigo José Manuel Muñoz, José Iglesias, Abel, Mariano, cada uno de los profesores e investigadores que además tomarán este tema desde diferentes orillas. Encontrarán ustedes científicos, juristas, filósofos, y esto yo creo que es la mejor manera desde nuestro contexto de entender lo que está pasando y lo que está por venir. Ser multidisciplinarios, tener una lupa mucho más abierta para poder estudiar e incluso ir analizando las propuestas que ya hay, creo yo que ese es otro secreto. Además de deliberar,
además de entendernos y dialogar entre nosotros, es esto, verlo desde diferentes orillas. Tenemos otro panel de lujo que está titulado como perspectivas iberoamericanas sobre los neuroderechos. El segundo panel, comentarios y críticas para el consenso internacional. Y el último, visiones para el futuro. Así pues, auguro un día no solo productivo, un día de aprendizaje. Seguramente será un día para que América Latina empiece a hablar de una manera consensuada, en comunidad, sobre qué nos depara y qué nos está pasando con las neurociencias. Muchísimas gracias. Espero que en la próxima oportunidad nos visiten en Bogotá. Tienen aquí su casa. Entonces, para todos y todas, un muy buen evento, un buen día. Muchas gracias, doctor José Julián. Procedemos posteriormente a dar paso, entonces, a esta primera plenaria, que es el panel introductorio, con la participación del doctor Eric García López y posteriormente con el doctor Rafael Yuste. Más que un panel, este primer espacio es una introducción en manos de estos grandes personajes para que a su parecer nos comenten cómo van estos gran avances, en qué punto estamos, cuáles son los riesgos y así podamos entrar ya de fondo a poder abrir estos grandes paneles con el resto de nuestros panelistas hoy aquí invitados. Entonces, Diego, tienes la palabra para que esté a tu cargo la presentación. Muchísimas gracias. Realmente es un honor poder presentar a los panelistas y dar apertura también a este Congreso Iberoamericano en Neuroderechos. Sin lugar a duda, desde que al inicio de este año comenzamos este recorrido en la línea de investigación de neuroderechos y tecnologías que hace parte del Observatorio Latinoamericano de Derechos Humanos y Empresas. Ha sido un recorrido muy interesante y sin duda que debemos aportar significativamente a conversaciones nacionales e internacionales sobre estos temas. Estamos pues transmitiendo también por Facebook y posteriormente lo haremos también por YouTube para que pueda ser consultado hacia el futuro. Pero en este momento entonces tengo el privilegio realmente de presentar al doctor Eric García López, quien es doctor en psicopatología forense y neurociencia, postdoctorado en evolución y cognición humana, director del doctorado en neuroderecho y psicopatología forense del Instituto Nacional de Ciencias Penales y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Es investigador visitante o fue investigador visitante del Max Planck de Derecho Penal Internacional, investigador titular del INESIPE. Entonces, doctor Eric García, un privilegio, tiene la palabra, bienvenido. Al contrario, el privilegio es para mí, apreciados colegas y amigos. Antes de dar inicio formal, quisiera agradecer y felicitar a la Universidad del Externado por esta enorme iniciativa que convoca a tantas figuras de esta disciplina en Iberoamérica, por supuesto, exceptuándome. Y felicitar muy particularmente al Departamento de Derecho Constitucional en la figura del maestro José Julián Tole y, por supuesto, el entusiasta apoyo que han llevado esta idea tan primigenia que han tenido los colegas Diego Borbón y Sáhara Rosero. A todos ellos, a la Universidad del Externado, pero particularmente a su Departamento de Derecho Constitucional y a su observatorio, una sincera felicitación por contar con una voz que esperamos sea pródiga de ecos. ¿A qué nos referimos con esto? Deseamos que Iberoamérica levante esa enorme voz que tiene con tanta potencia y que plantee posibilidades de acuerdo a nuestras circunstancias. No puedo menos que estar de acuerdo con lo que ha planteado la palabra inicial de don José Julián en cuanto a mirar hacia nuestras realidades. Y para ello voy a permitirme presentar para ustedes unas breves diapositivas que he preparado para esta ocasión, pero voy a adelantar la conclusión de mi propuesta. La voy a adelantar porque la primera parte es muy pesimista y no quisiera desalentar al auditorio. Por eso, comparto desde ahora, insisto, las palabras finales. Estas palabras tienen que ver con una propuesta concreta. Me parece que es necesario reformar los planes de estudio de las facultades de Derecho e incluir en ellas, de manera central, estudios sobre neurociencia. Y en ese cambio, en ese andamiaje conceptual innovador, incluir, por supuesto, a los neuroderechos. ¿Por qué razón? Lo veremos dentro de poco con estas diapositivas. Queridos colegas de todas partes de Iberoamérica, desde España con José Manuel Muñoz Ortega hasta Argentina con los profesores
que están aquí en la pantalla con ustedes también, pasando por supuesto por la maestra Isabel Cornejo, el profesor Abel Wagnerman, que me cuesta trabajo pronunciar su apellido, el maestro José Iglesias, la maestra Mariana Barón, Mariano Carvajal, Moisés Sánchez, en fin, los grandes invitados de esta jornada. Les agradezco mucho estar con nosotros. Voy a compartir mi pantalla si les parece bien y agradezco por supuesto a nuestro querido amigo Diego Borbón la gentileza que ha tenido al presentarme y al hacer uso de este planteamiento que nos permite introducir el tema que quiero compartir con ustedes esta mañana. Mil gracias desde ahora por su atención. Voy a poner mi pantalla completa. Celebro, insisto, este Congreso Iberoamericano de Neuroderechos que ha tenido a bien esta magnífica universidad llevar a cabo y esperamos que sea, repito, un túnel pródigo de ecos, como decía el poeta. Bien, vamos a empezar entonces. Agradezco también, por supuesto, a nuestro querido amigo José Ángel Marinero y a todos quienes ustedes ven en la pantalla que forman parte de los distintos paneles que se llevarán a cabo durante esta hermosa jornada de trabajo. Por supuesto que saludo con admiración al profesor Rafael Yuste, uno de los grandes ideólogos de esta propuesta, que está cambiando ya, por ejemplo, constituciones tan importantes como la de Chile, recientemente reformada, como ustedes bien saben. Sin embargo, tengo una pregunta. ¿Podemos hablar de neuroderechos en América Latina? Ustedes y yo sabemos muy bien, lo hemos estado estudiando en años recientes, a partir, por ejemplo, de 2017, con los trabajos visionarios de Marcello Yenca y Roberto Andorno, y por supuesto de Rafael Yuste, nos hemos preguntado cuáles son las implicaciones de estos llamados neurorights, traducidos al castellano tal vez como neuroderechos humanos. ¿Son viables en una región como la nuestra? ¿Son necesarios en unos países con las circunstancias de Colombia, de México, de Honduras, de Guatemala, en fin? Todo parece indicar que sí. Hemos visto, por ejemplo, además de estas propuestas, revisiones como las que hizo Muñoz Ortega, ni más ni menos que en Nature, allá en octubre de 2019, hablando sobre el derecho al libre albedrío. Y ya decíamos, este trabajo visionario de Yenca y Andorno, de allá de 2017. Después, muy poco tiempo después, observamos esta brillante iniciativa que es la llamada Iniciativa NeuroRights. Todos la conocemos, está albergada en la prestigiosa Universidad de Columbia, allá en Estados Unidos, liderada por el profesor Yuste, y nos habla acerca de estos retos, los avances en la tecnología y, por supuesto, la implicación que tiene para el Estado. Pero reitero, ¿podemos hablar de neuroderechos en América Latina? Para todos nosotros es muy familiar la imagen que veremos a continuación. En ese contexto, en ese panorama, se nos plantea un desafío y es el que vemos en la pantalla. Aquí, por ejemplo, nos aluden a 4 prioridades éticas para la neurotecnología y la inteligencia artificial. Prioridades éticas le han denominado los autores con acierto. Quiero quedarme con la palabra prioridades y les pido que por favor en la siguiente imagen ustedes también hagan uso de este vocablo llamado prioridad. Podemos hablar de neuroderechos en América Latina, donde tenemos estas muy conocidas realidades. Vemos del lado izquierdo y del lado derecho 2 ciudades que podrían ser cualquier ciudad de América Latina, con esa enorme desigualdad que caracteriza a la región, desgraciadamente. Vemos la opulencia por un lado y la miseria por el otro, conviviendo cotidianamente de una manera insultante. En este contexto, ¿podemos hablar de neuroderechos? En estas circunstancias, ¿podemos hablar de prioridades? Los autores consideran que sí. 4 prioridades éticas para las neurotecnologías y la inteligencia artificial. ¿Estas prioridades deben ser globales? ¿O requerimos un planteamiento muy auténtico con una identidad muy propia de los países de la región latinoamericana? No excluyo, por supuesto, a nuestros amigos y colegas de España y Portugal, pero entiendo que sus circunstancias también son distintas a las nuestras y que esto requiere un abordaje muy específico, tanto desde la última frontera de la Tierra de Fuego hasta la frontera de cristal que tenemos en México. Los datos nos dicen que nuestro panorama es bastante desalentador. Cualquier documento que ustedes consulten sobre América Latina en rubros fundamentales como salud, educación, pobreza, bienestar, acceso a servicios básicos, etcétera, nos darán un panorama francamente desalentador. Lo que vemos en la pantalla es solamente una muestra de ello. Nos referimos al índice Gini, muy conocido también, donde, como ustedes pueden apreciar,
aunque ha habido avances, siguen siendo insuficientes para alcanzar lo que se denomina un desarrollo sostenible. En este contexto, perdóneme que insista en la pregunta, pero ¿podemos pensar en neuroderechos? La situación se complica, porque la tecnología, como ustedes pueden apreciar en esta pantalla, en esta diapositiva, pues ha avanzado dramáticamente. Vemos, por ejemplo, dos comparaciones. Una donde se observa este modelo de un aparato que contiene información del lado izquierdo y cómo todavía más información cabe pocos años después en una pequeña tabletita. Del lado izquierdo vemos cómo ha avanzado de manera muy estable a lo largo del tiempo, cómo se ha mantenido este avance de la tecnología. Pero por desgracia, estos avances no son para todos. Observémoslo a continuación. Esto es una gráfica que nos presenta esta magnífica página que es Nuestro Mundo en Cifras y que nos habla de cómo los hogares allá en los Estados Unidos pues han estado utilizando distintas tecnologías, desde la computadora, la televisión a color, el teléfono celular, el refrigerador, etcétera. Los hogares en los Estados Unidos rápidamente se han adaptado al uso cotidiano de estos avances tecnológicos. Eso ocurre en estos países desarrollados. Pero ¿qué pasa en la región latinoamericana? Veamos, por ejemplo, una comparativa a nivel mundial. Lo que ven ustedes en las pantallas son los teléfonos fijos hasta 2019, del lado izquierdo, y del lado derecho, los teléfonos celulares. Aquí ya observamos una enorme distancia entre los países que tienen acceso a estos recursos y nuestros países, que no todos tienen acceso a estos recursos. Aquí ya entramos en un problema ético. ¿Realmente podemos hablar de un derecho a la mejora equitativa de los sistemas cognitivos cuando tenemos en América Latina otras urgencias? Si avanzamos en esta perspectiva, observamos que la población que usa Internet hasta 2019, los datos son por supuesto de 2020, observen por favor cómo la brecha se amplía todavía más. Vean por favor cuáles son los países que más acceso a Internet tienen en el planeta. Y del lado inferior derecho de la pantalla tenemos otra complicación. Aquellos servidores seguros de Internet hasta 2020. Lamentablemente, los países de la región latinoamericana no destacan por esa seguridad. Por el contrario, como ustedes pueden ver en el gráfico, comparten características con países lamentablemente en procesos similares de infradesarrollo como los que se encuentran en algunas regiones del África. Esto pues nos lleva a insistir. ¿Realmente podemos hablar de neuroderechos en América Latina o es una fantasía que no corresponde a la realidad y a la adversidad social en la que vivimos? La imagen que ustedes observan en la pantalla es el acceso a los servicios de salud. Se observa con claridad, servicios de luz. Se observa con claridad cómo las regiones que están iluminadas, es una fotografía que ha hecho la NASA y que presenta Our World in Data, y nos muestra cómo, nuevamente, los países más desarrollados tienen, naturalmente, más acceso a algo tan elemental como el alumbrado, como la luz. Si lo ponemos en esta otra gráfica, observamos que casi todos los países del mundo tienen este acceso, exceptuando, como ven ustedes en la pantalla con claridad, la gran región que implica el continente africano. Pero ahora entremos ya, porque ustedes podrían decirme, oye, estás planteándonos cuestiones que no tienen que ver con los neuroderechos, que no están vinculados al desarrollo de las neurotecnologías y de la inteligencia artificial. Es verdad, porque para ello dispondremos de los próximos paneles, cada uno dedicado a temas centrales, y a mí me ha correspondido brindar este panorama general con una pregunta y una propuesta, si ustedes me lo permiten. La pregunta es la que ven en la parte central de la diapositiva. ¿Estamos preparados? ¿Debemos? ¿Podemos realizar neuroderechos en América Latina? Pensemos lo que ocurre, por ejemplo, en cuanto a los derechos humanos. Observen, por favor, cómo en las gráficas que ustedes ven en sus monitores, realmente la región latinoamericana no se distingue por ser respetuosa de los derechos humanos. Estamos muy lejos de otros países que sí han alentado este respeto a las garantías mencionadas y están, insisto, separadas de nuestros indicadores. Aquí lo vemos con claridad. Observen ustedes cómo Noruega o Canadá, incluso España, a lo largo del tiempo han sido consistentes en cuanto al aumento
a ese reconocimiento a los derechos humanos y su respeto correspondiente. Pero vean, he puesto solamente como muestra dos países muy queridos que son México y Colombia, pero podría incluir a Honduras, podría incluir a Venezuela, podría incluir a Bolivia, cualquier país de la región latinoamericana, y los datos serían similares. Vean del lado derecho, por favor, cuáles son los países donde hay menos violaciones a los derechos humanos. Y claramente observamos, por ejemplo, pues los países nórdicos destacan principalmente. No aparece aquí ni siquiera España o Portugal como los primeros en donde se observen menos violaciones a derechos humanos, aunque sí, por supuesto, están mucho mejor que la región latinoamericana. ¿Qué quiero decir con esto que estoy poniendo de relieve para ustedes? Que nosotros en la región de América Latina no hemos sido capaces todavía de dar el pleno reconocimiento a los derechos humanos. Podemos complicarlo todavía más. Podríamos hablar de salud, podríamos hablar del sistema de justicia. México, por poner un caso concreto, cuyo índice de impunidad supera por mucho el 90%. Esto es terrible. ¿Cómo podríamos hablar de neuroderechos en el futuro cercano si en el presente no disponemos de un sistema de justicia que responda a las necesidades tan sentidas y tan genuinas de la sociedad en su conjunto? Compliquémoslo más, decíamos. Aquí observamos lo que respecta a la libertad económica y también a la libertad económica a nivel internacional, tanto por ranking como por puntuaciones. Y en ambos casos, los países de América Latina no destacan por dicha libertad, como ustedes pueden ver claramente en estos gráficos. Esto nos enfrenta a otro desafío. ¿Cómo podríamos ser libres tecnológica o neurotecnológicamente hablando si tampoco podemos serlo desde el punto de vista financiero? Observemos otra variable, libertad de prensa. A nivel internacional, observen por favor cómo nuevamente los países a los que me refiero en esta introducción no destacan por dicha libertad. Es decir, pues que en general tenemos un panorama adverso. Ni económica ni intelectualmente disponemos de esta libertad tan amada y tampoco disponemos de un acceso a esas prioridades indispensables que en otros países ya forman parte de la cotidianidad, pero que en la región latinoamericana son todavía un sueño inalcanzable. Me refiero, por ejemplo, al número de pobres o de personas viviendo en extrema pobreza. Son millones de ellas por países. Podemos contabilizar, por desgracia, a millones de personas viviendo en extrema pobreza. Y para complicar todavía más el panorama, la pandemia ha dejado muchos estragos, entre ellos más personas padeciendo adversidades para llegar a fin de mes. En este contexto, se puede afirmar, siguiendo, insisto, esta página maravillosa que es Nuestro Mundo en Cifras, que la prosperidad correlaciona con un mejor respeto a los derechos humanos o con una mejor protección a los derechos humanos. Obviamente, correlación no es causalidad, solamente muestro en la pantalla este indicador. Es decir, pues, que no podemos esperar que en la región latinoamericana, habida cuenta de que no somos países, si bien no prósperos, pero por lo menos equitativos, el reto es todavía mayúsculo. El reto de plantear unos neuroderechos es un desafío enorme, pero plantear esto con las circunstancias de América Latina es todavía mucho más complicado. No he tocado, seguramente mis colegas lo harán, el aspecto sociocultural. ¿Qué va a entender nuestra cosmogonía por neuroderechos? ¿Basta con simplemente traducirlos del contexto anglosajón e importarlos como hemos hecho con otros conceptos sin haberlos creado desde el origen, desde la propia raíz y tomándolos entonces como ramas y no como raíces? Me parece que no sería lo más adecuado. Pienso que lo mejor es plantear una perspectiva muy propia, con una identidad acorde a nuestras circunstancias. Para concluir este panorama tan desalentador que planteo para ustedes, después mis colegas seguramente lo verán con más entusiasmo, quisiera referirme a el terrible flagelo que nos aqueja, que son estos homicidios, que es una forma de vislumbrar la violencia que padecemos en nuestra región latinoamericana. Se afirma con acierto que en algunos países, principalmente de América Latina, por desgracia, el homicidio es una de las causas principales de muerte. A nivel internacional, como ustedes pueden apreciar en el gráfico, son las enfermedades cardiovasculares las que se llevan la palma y los homicidios a nivel internacional, insisto, aparecen más abajo. Pero en países como el nuestro, insisto, en estos queridos países que son México y Colombia, observen cómo el homicidio ocupa un lugar
preponderante. Este contexto, reitero, es el contexto en el que deben surgir los neuroderechos. Y más que una afirmación, es una pregunta. ¿Deben surgir los neuroderechos? ¿Hablamos realmente de prioridades, como plantea el artículo? Esta es la tasa de homicidios y observen ustedes, por favor, cómo los países de América Latina destacan en los puntajes más elevados. Esto es terrible, es dramático, es atroz, es nuestra realidad actual. No estamos hablando de 1955 o de hace un siglo, estamos hablando de 2021. Países donde diariamente, hablando de estadísticas, en algunos casos se superan, ha habido días en los que se han superado los 100 homicidios en un solo día. Eso implicaría que mientras ustedes y yo estamos discutiendo hoy agradablemente sobre los neuroderechos, en la primera hora, en algún país, habrán muerto asesinadas 4 personas. Esta es la gran distancia de nuestras realidades y forma parte, por desgracia, insisto, de este panorama atroz que presento para ustedes. Concluyo con esta otra dramática cifra, sin olvidar que lo que estamos viendo no son solamente números o gráficos, son personas, y que nos estamos refiriendo solo a las víctimas directas, entre comillas, solo por todo lo que implica. Pero están aquí también las víctimas indirectas, las madres, las esposas, los amigos, los familiares de esas personas que fueron asesinadas. Observen, por favor, en lo que respecta a la tasa de homicidios en niños, tenemos que América Latina vuelve a destacar lamentablemente. En este contexto, pues, es en el que nos encontramos para plantear unos neuroderechos para la región latinoamericana. ¿Podemos realizar unos neuroderechos en América Latina? Mi opinión es que la respuesta contundente es sí. Y ustedes podrían decirme, pero ¿cómo puedes plantear un sí tan contundente con estas adversidades? Precisamente por ellas. Tenemos en la pantalla una veta de esperanza. Esa veta de esperanza se llama educación. Steven Pinker ha planteado cómo la educación es la variable que mejor correlaciona con la paz en los diferentes países donde se ha estudiado. Y América Latina es pujante en ello. Muestra de esto que acabo de decir es justamente el Departamento de Derecho Constitucional que ha convocado estas jornadas en nuestra región, en nuestro idioma, reuniendo a expertos de Argentina, España, Chile, Colombia, México y por supuesto al profesor Juste, que está afincado en Estados Unidos, pero que es de origen madrileño, felizmente. Decíamos entonces, pues, que tenemos esta perspectiva que es la educación. Y esto correlaciona nuevamente con aspectos importantísimos, como son, por ejemplo, la democracia. Concluyo para decir que, a pesar de estas adversidades que hemos visto, pobreza, desigualdad, violencia, etcétera, estas atrocidades que he presentado para ustedes, a pesar de ellas, tenemos enormes esfuerzos positivos, visionarios, de alguna manera muy prosociales en nuestra región. Me refiero, por ejemplo, a este caso que ocurre en México. Por el liderazgo de la profesora Karen Herrera Ferrá, se creó esta Asociación Mexicana de Neuroética y ellos están trabajando muchísimo, muchísimo, justamente en difundir, analizar estas posibilidades. ¿Es un esfuerzo aislado? No en absoluto. Aquí dimos muestra, con mi querido colega José Manuel Muñoz y la profesora Elena Rusconi de Italia, presentamos esta primera propuesta sobre neuroderecho. Y hemos tenido un alcance, me parece a mí, notable de otros países que pueden mirar también hacia lo que ocurre en nuestras, insisto, circunstancias. Y esta otra propuesta igualmente con el querido Roberto Andorno y también nuestro muy querido amigo José Manuel Muñoz. En Human Neuroscience publicamos este nuevo número especial sobre neuroderechos. Entonces, decíamos, hay esfuerzos en América Latina. Este otro, al amparo de la Organización de las Naciones Unidas, y si para Argentina, vinculado justamente a este nexo de nexos que es el derecho y la neurociencia. Más recientemente, el profesor Marinaro, allá en Argentina, convocó a este importante seminario internacional de neurociencias y neuroderechos, ni más ni menos que en la Cámara de Diputados, Casa de Leyes, decía uno de los anfitriones. Y también, desde luego, el trabajo muy robusto y notable que hace el profesor Demetrio Crespo allá en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Castilla-La Mancha. ¿Qué quiero decir con esto, estimados colegas y amigos? Que hay esfuerzos en América Latina a pesar de las adversidades que deben ser valorados y que requieren muchísimo apoyo institucional. Para concluir, tenemos, insisto, una propuesta.
En México hemos creado este doctorado en neuroderecho y psicopatología forense al amparo de dos grandes centros públicos de investigación, el Nacional de Ciencias Penales y el Nacional de Neurología y Neurocirugía. Destaco aquí el enorme apoyo que recibimos de Gerardo Laviaga, quien fuera entonces director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Y por supuesto hemos llevado a cabo allí aspectos de difusión e investigación, como cuando estuvo en el auditorio nuestro querido amigo Muñoz Ortega. Por lo tanto, la propuesta concreta es la siguiente. Me parece que podemos, es más, me parece que debemos reformar los planes de estudio de las facultades de Derecho para que los próximos juristas tengan elementos de origen que les permitan analizar los grandes desafíos que plantean las neurotecnologías. Hoy en día lo estamos haciendo desde una perspectiva que pretende ser innovadora, es verdad, pero que a veces carece del andamiaje indispensable. Por ello, una simple reforma en los planes de estudio de derecho permitiría a los nuevos juristas afrontar los desafíos que indudablemente implica el avance de la neurotecnología. De esto hablará con más acierto dentro de unos minutos seguramente nuestro querido maestro, el profesor Rafael Yuste, y por supuesto nuestros queridos colegas que forman parte de este Congreso Iberoamericano. Mi felicitación de nuevo a la Universidad del Externado y naturalmente a los profesores Julián Tulé y a los amigos queridos Diego Borbón y Sara Romero por llevar a cabo magníficamente esta iniciativa. Muchísimas gracias, muy buenos días. Doctor García López, gracias por la intervención. Realmente es importante seguir conversando más desde las facultades de Derecho y, por supuesto, de todas las disciplinas sobre esos temas importantísimos que sin duda constituyen no solo el futuro, sino ya incluso la actualidad de ese vínculo entre neurociencias y derechos, y también específicamente derechos humanos. También aprovecho, también, como usted lo ha mencionado, para agradecerle a la Asociación Mexicana de Neuroética, en cabeza de Karen Herrera Ferrada, y también al doctor José Manuel Muñoz, que hace parte de la mesa directiva. Vamos a darle unos 2 minutos más al profesor Yuste para que pueda terminar de prepararse. Entonces, quisiera preguntarle algo muy brevemente, doctor García López. ¿Cree usted, digamos, haciendo un análisis de las distintas disciplinas, tenemos, por ejemplo, en Chile ya una gran iniciativa consolidada, tenemos en España la Carta de Derechos Digitales y en Brasil y en Francia iniciativas también para regular la inteligencia artificial, también las neurociencias? ¿Deberíamos transitar como Iberoamérica de manera separada o debemos hacer un esfuerzo para llegar a un consenso internacional antes de incorporar ese tipo de nuevos derechos en las legislaciones? En su concepto, ¿qué piensa que es más prudente? Es una pregunta muy inteligente y muy difícil, que respondo con la mayor humildad que puedo. No estoy seguro de que sea lo más adecuado, por una razón particular. Otras disciplinas han intentado plantearle propuestas al derecho en el aspecto legislativo y han fracasado. ¿Por qué? Porque no se encontraban plenamente consolidadas. Me refiero a disciplinas como, por ejemplo, la psicología. Habida cuenta de su estructura interna, con tantos pensamientos, a veces no solamente distintos, sino francamente enfrentados, generaron una suerte de percepción en el derecho de proceso de consolidación. Y por lo tanto, me parece a mí que el derecho prefirió apoyarse en otras disciplinas antes que en una disciplina en ciernes. Creo que esto podría ocurrirnos. Y por lo tanto, me parece que sí requerimos un andamiaje de consenso que nos permita una voz que tenga un eco tan robusto que resulte incontestable para el derecho reconocer esta necesidad. Creo que el esfuerzo que se está haciendo es muy, muy valioso y que el andamiaje filosófico, jurídico, neurocientífico que estamos estructurando, por ejemplo, en estas jornadas, permitirá ese consenso, ojalá en poco tiempo, porque el desafío es muy urgente. No es algo, como decía el anfitrión inicial, que esté en el futuro, sino es algo que nos acompaña ya cotidianamente. Gracias, maestro Borbón, por esta inteligente pregunta. Por supuesto. Entonces, muchísimas gracias por esa intervención tan importante, por hacer la apertura también de nuestro evento. En ese sentido, doy la palabra a Sara Rosero para que dé la presentación del doctor Rafael Yuste. Muchas gracias, Diego. Bueno, pues a continuación, al igual que lo mencionó Diego, yo también tengo en esta ocasión el agrado de ser la persona quien presente la participación que tenemos hoy del doctor Rafael Yuste.
Él es neurobiólogo español, ideólogo del proyecto BRAIN, profesor de Ciencias Biológicas de la Universidad de Columbia de Nueva York. Trabaja actualmente en cómo descifrar y cómo funciona la conciencia y los recuerdos de la mente. También se destaca por ser el principal promotor de la NeuroRights Initiative, una iniciativa realmente muy mencionada hasta ahora en la apertura de este evento. Y además es uno de los principales actores del proceso de reforma constitucional de Chile hoy. Entonces, doctor Rafael Yuste, un gusto tenerlo con nosotros. La verdad es un honor contar con usted. Tiene la palabra. Muchas gracias, Sara. Saludos desde Nueva York. Estoy encantado de estar hoy con ustedes y quería hablarles de neurotecnología primero, para que estemos todos más o menos, tengamos claro de qué estamos hablando. La neurotecnología se puede definir como métodos que pueden ser ópticos, eléctricos, de nanociencia, químicos, magnéticos, acústicos. Y son métodos para hacer dos cosas: herramientas para registrar la actividad cerebral o para alterar, modificar la actividad cerebral. Entonces, neurotecnología lleva desarrollándose quizás los últimos 20 años de una manera cada vez más fuerte. Y la razón por la cual se está desarrollando la neurotecnología en realidad son tres razones. La primera es para poder descifrar los circuitos del cerebro, los circuitos cerebrales, y de un punto de vista científico entender cómo funciona el cerebro. Es una cosa que todavía no entendemos, no comprendemos. Entonces, este primer objetivo es un objetivo estrictamente científico. El segundo objetivo por lo cual se está desarrollando estos métodos, estas técnicas, es clínico. Como saben ustedes, por experiencias personales de familiares y amigos que sufren enfermedades neurológicas o enfermedades psiquiátricas, estas enfermedades no tienen cura. Y esto es porque no se entiende el órgano, cómo funciona el órgano que las genera, el cerebro. Entonces, si no entendemos cómo funciona el órgano, no podremos nunca llegar a curar estas enfermedades, ¿no? Y la tercera razón por la cual se está desarrollando neurotecnología es una razón económica. Las compañías tecnológicas piensan que el futuro de la tecnología va a haber una revolución que lleve a los teléfonos móviles que tenemos hoy en el bolsillo, los teléfonos inteligentes, se conviertan en conexiones directas al cerebro. Es lo que se llama una interfaz cerebro-computadora. Entonces esto podría generar un nuevo campo en el comercio y en la economía, igual que la secuenciación, el desarrollo de técnicas para secuenciar el genoma humano llevó al desarrollo de la biotecnología, ¿no? Entonces, por esta razón, por estas tres razones, los gobiernos de muchos sitios, muchos países del mundo, los gobiernos de los países punteros en ciencia y tecnología, han invertido en los últimos 10 años miles de millones de dólares para desarrollar neurotecnología. Esto ha dado lugar al surgimiento del proyecto BRAIN, del cerebro del presidente Obama, que se lanzó en el año 2013, y proyectos similares que se han lanzado en China, en Japón, en Corea, en Australia, en Canadá, en Israel y en la Comunidad Europea. Entonces estamos ante una carrera de desarrollar neurotecnología con este triple objetivo, ¿no? Las compañías tecnológicas no se han quedado atrás y, de hecho, en el año pasado han sobrepasado ya la inversión que está haciendo el gobierno de Estados Unidos en neurotecnología, hasta tal punto que es ya muy posible que a partir de este momento el liderazgo del desarrollo de la neurotecnología esté en manos privadas, sobre todo en las compañías tecnológicas de Silicon Valley, ¿no? Entonces, esto en realidad son muy buenas noticias, porque la neurotecnología se está desarrollando y va a cambiar la ciencia, va a cambiar la medicina y puede cambiar también la economía, ¿no? Para todo, para bien.
pero las tecnologías son neutras y se pueden utilizar para bien o para mal. Entonces, asociada a esta neurotecnología, hay una serie de riesgos porque hay consecuencias éticas y sociales que tienen mucha importancia. Entonces, déjeme que me explique. La neurotecnología en realidad lo que hace, como hemos dicho antes, es registrar la actividad cerebral y cambiarla, ¿no? Pero resulta que el cerebro no es un órgano más del cuerpo, es el órgano que genera la mente humana. Todas las actividades cognitivas y mentales están generadas por el cerebro. Estoy hablando de los pensamientos, de la memoria, la percepción sensorial, las emociones, las decisiones, la conciencia, incluso el subconsciente. Todo esto surge de la actividad cerebral. Con lo cual, si se puede registrar la actividad cerebral y cambiarla, en principio se puede registrar la actividad mental y cambiarla. Y esto no es ciencia ficción, esto son cosas que hacemos ya rutinariamente en los laboratorios de investigación con animales de experimentación, como pueden ser ratones, en el caso de mi laboratorio en Nueva York, ¿no? Y lo que hoy se puede hacer con ratones, se podrá hacer mañana con personas, no les quepa ninguna duda, ¿no? Entonces, ante la posibilidad que estas tecnologías abran como diríamos, el cerebro humano para poder registrar y alterar su actividad, requiere que protejamos ciertos aspectos de la actividad cerebral para poder proteger la mente de las personas de la utilización indebida de neurotecnologías. Entonces, por estas razones, un grupo de nosotros, 25 personas, nos reunimos aquí en la Universidad de Columbia en el 2017 y propusimos una serie de reglas para el desarrollo ético y socialmente aceptable de la neurotecnología. Y la postura nuestra es que este es un tema de derechos humanos, porque el cerebro y la mente humana es en realidad la esencia del ser humano. Entonces, estas tecnologías que te permitan leer y cambiar el contenido de la mente humana va a afectar a el centro de lo que consideramos es un ser humano, ¿no? Y esto se tiene que reflejar con protección a nivel de derechos humanos. Entonces, ahí es cuando inventamos el término neuroderechos, como derechos cerebrales, ¿no? Y fue un término que además fue también sugerido por otros 2 investigadores que trabajaban en Suiza. Entonces, en total somos un grupo de 27 investigadores que incluye representantes de todos los proyectos de cerebro del mundo, de los que he hablado antes, también gente expertas en la clínica, en investigación, en bioética y también en el mundo de la empresa, sobre todo de inteligencia artificial, ¿no? Entonces nosotros hemos propuesto 5 neuroderechos. El primero es el derecho a la privacidad mental, para que el contenido de la mente humana no sea descifrado sin nuestro consentimiento. El segundo es el derecho a la identidad personal, porque el cerebro también genera la personalidad y la identidad de la persona, y la conciencia. Entonces, si se manipula el cerebro, se puede cambiar eso también. Y esto no es ciencia ficción, esto ya ocurre en animales de experimentación y también en algunos casos de pacientes humanos que se les estimula el cerebro por razones terapéuticas, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que la identidad personal tiene que ser un derecho humano básico. De hecho, tendría que ser el primer derecho humano en la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque si no tienes el derecho a tu propia identidad personal, ¿para qué sirven el resto de los derechos humanos, ¿no? El tercer neuroderecho es el derecho al libre albedrío, a la libertad, a la agencia, en el términos anglosajones. Y esto tiene que ver con la posibilidad de que la utilización de neurotecnología altere
el comportamiento y la decisión de las personas. Y como digo, no es ciencia ficción porque esto ocurre ya en animales de experimentación. Podemos manejar estos animales como si fueran marionetas y hacerles que hagan un comportamiento u otro dependiendo qué tipo de neuronas estimulamos en el cerebro, por ejemplo, con técnicas ópticas de neurotecnología, ¿no? Nosotros pensamos que la capacidad de decisión libre es un derecho humano básico y tiene que estar recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Los últimos dos neuroderechos tienen que ver con las aplicaciones sociales de la neurotecnología. El primero es el derecho al libre acceso equitativo a las neurotecnologías de aumentación. Resulta que la conexión del cerebro a la red a través de las interfaces cerebro-computadoras de las que he hablado antes llevará sin duda ninguna al aumento sensorial y cognitivo del ser humano. La conexión a la red, la conexión a inteligencia artificial, algoritmos externos, va a mejorar muchos de los aspectos de nuestra vida, incluyendo también las capacidades mentales, el acceso, por ejemplo, a bases de datos externas, algoritmos externos, a sistemas computadores, por ejemplo, de computadores cuánticos. Todo esto ocurrirá antes o después, ¿no? Entonces esto va a transformar a la humanidad en una especie híbrida donde habrá parte de nuestro ser será un ser biológico y parte tendremos un aspecto tecnológico a nuestra identidad. Nosotros pensamos que esto puede llevar a una fractura en la sociedad entre dos tipos de personas, personas que estén aumentadas y personas que no estén aumentadas cognitivamente, y por eso pensamos que el derecho al acceso equitativo de estas tecnologías tiene que estar supeditado al principio universal de justicia. Y el último neuroderecho que proponemos es la protección de sesgos por los algoritmos externos que se utilicen en la neurotecnología. La neurotecnología y la inteligencia artificial van de la mano, y en el momento que tengas dispositivos que sean bien insertados dentro del cerebro de una manera invasiva, o que los lleves puestos como puedo llevar yo estos cascos o una gorra, unas gafas, en este momento tendremos que asegurarnos que los algoritmos que entren en el cerebro estén limpios de sesgos, porque si no vamos a incorporar estos sesgos en nuestro proceso mental, ¿no? Entonces, estos neuroderechos fueron publicados en un artículo por el grupo de Morningside en el año 17, y desde entonces hemos creado una fundación, la Fundación Neuroderechos, basada aquí en Nueva York, para hacer tres cosas: para desarrollar, investigar los neuroderechos, para alertar a la sociedad de este tema, hacer divulgación de esto que estoy haciendo con ustedes hoy, por ejemplo, y por último también el trabajar con distintos organismos internacionales o gobiernos para poder cambiar las leyes o introducir protección a nivel legal, tanto leyes soft laws como hard law, para poder proveer una especie de guardarraíles al desarrollo de la neurotecnología, ¿no? Y para acabar, pues de mencionar que entre otros, como habrán oído ustedes, hemos trabajado con la República de Chile, donde el presidente Piñera hace un mes firmó una reforma constitucional, el artículo 19 de la Constitución chilena. Esto es un proyecto desarrollado por el Comité del Congreso del Futuro, la Comisión del Futuro del Senado de Chile, dirigida por el senador Guido Girardi, y trabajando con él, el grupo de Morningside y con los legisladores del Senado y la Cámara, les hemos apoyado desde fuera para hacer un paso valiente que ha sido un cambio constitucional, donde en Chile a partir de ahora se protege esencialmente la identidad cerebral como un derecho humano básico, ¿no?
Entonces, aparte de la protección en la Constitución, el artículo 19 de la Constitución, en Chile también se está discutiendo en el Senado de la República una ley de neuroderechos que ya especifica con más detalle primero cuáles son estos neuroderechos y se alinean con la propuesta del grupo de Morningside, y también hay ya en esta ley de neuroderechos, este proyecto de ley, ya hay lenguaje específico que define de una manera legal qué son las neurotecnologías, qué son las interfaces cerebrocomputadoras, y regula la introducción de estas neurotecnologías en la República de Chile aplicando un modelo médico. Eso significa que define por ley que todas las neurotecnologías, sean tanto invasivas como no invasivas, son dispositivos médicos que se tienen que registrar con el Instituto de Salud Pública, como cualquier otro dispositivo médico, y están sujetos a la legislación de dispositivos médicos que existen y protegen a la ciudadanía de dispositivos que fallen o incluso de medicamentos que tengan efectos secundarios, ¿no? Entonces, de esta manera Chile soluciona el problema de la inserción de la neurotecnología en la sociedad aplicando el modelo médico, y también esto lleva de la mano la aplicación de penas en el caso de penales, si hay consecuencias penales, si no se respeta esta legislación. Esto es muy importante porque la neurotecnología, sobre todo la neurotecnología que no es invasiva, no tiene ninguna regulación en ninguna parte del mundo. Es esencialmente considerada como electrónica de consumidor que se puede comprar en los grandes almacenes, ¿no? Entonces, de esta manera en Chile pues han puesto un paso al frente, dan un paso al frente los legisladores chilenos, la sociedad chilena en general. Esto está apoyado, por cierto, con un consenso amplio de partidos políticos, universidades, la Academia de Ciencias, el gobierno, el Senado, la Cámara de Representantes, ¿no? Es un consenso general. Entonces, este modelo chileno se puede copiar en otros países. Estamos trabajando con la Organización de Estados Americanos, con la OEA, para que la OEA considere las repercusiones de derechos humanos de las neurotecnologías, y de hecho hay un comité que está trabajando en ello dentro de la OEA. Y también estamos trabajando con las Naciones Unidas, con la Secretaría General de las Naciones Unidas, que están empezando a ser concienciados con nuestra ayuda también de este problema de las neurotecnologías y las posibles afrentas a los derechos humanos. Y acabo diciendo que el secretario general Guterres hace 2 meses promulgó su agenda, la agenda común que llama, que define las prioridades de las Naciones Unidas para los próximos 6 años, ya que ha sido reelegido por otros 6 años. Y en el capítulo 35 de esta agenda define los derechos humanos, el poner al día los derechos humanos como una de las prioridades de las Naciones Unidas, y ahí en concreto con respecto a las tecnologías de frontera, y menciona explícitamente la neurotecnología como uno de los desafíos que tenemos en la humanidad con respecto a los derechos humanos. Y con esto acabo, y si hay tiempo puedo responder alguna pregunta. Muchas gracias. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias a usted. La verdad, lo que usted menciona da puerta abierta para este congreso, porque absolutamente cada uno de los puntos a los que hace referencia es a los que se va a tratar de llegar a profundidad. Por ejemplo, respecto a lo que mencionaba en la reforma de Chile, tenemos aquí la presencia de la doctora Isabel Cornejo, que es una experta dentro de este país. Sin embargo, doctor, a mí me gustaría preguntarle, a su parecer, ¿cuál cree que son los mayores retos que en este momento tiene la iniciativa NeuroRights, y cómo desde los países iberoamericanos se podría ayudar a influenciar para que estas iniciativas avancen? Sí. Un problema, no sé si es el mayor problema, pero un problema que hemos encontrado es que la sociedad en general y los sistemas políticos no están acostumbrados a afrontar problemas de regulación de neurotecnología
desde la óptica de los derechos humanos, ¿no? Lo normal ha sido hasta ahora pues regular las tecnologías según van surgiendo los problemas, a base de hacer leyes que como un parche pues eviten los problemas de una manera quizá, como diríamos en España, a toro pasado. Una vez que haya ocurrido el problema, pues intentar parchear el agujero, ¿no? Y esto, como saben ustedes, es lo que ha ocurrido con la inteligencia, lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial, lo que ha ocurrido con Internet, con las redes sociales, y esto ha llevado a esencialmente una falta de efectividad y una situación en la cual las tecnologías campan por sus anchas sin ninguna regulación. No digo que no tengan consecuencias beneficiosas, pero también tienen consecuencias que se podían haber evitado y no se han evitado porque la regulación llega tarde y mal, ¿no? Yo creo que es una percepción general que la humanidad ha fracasado a la hora de regular el Internet, a la hora de regular las redes sociales y a la hora, ya está fracasando estrepitosamente a la hora de regular la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, el abordar este problema como un problema de derechos humanos es una cosa que no se ha hecho con tecnologías en general. Y de hecho, este tema de la neurotecnología el argumento de que esto es un tema de derechos humanos es un argumento tan nítido, porque si esto no es un problema de derechos humanos, ¿qué es un problema de derechos humanos, ¿no? Si estamos desarrollando una tecnología que cambia la esencia del ser humano, díganme ustedes si esto no es un problema de derechos humanos, ¿no? Entonces, como es muy claramente, muy nítidamente se puede hacer el argumento y todo el mundo lo entiende, que esto es un problema de derechos humanos, se puede utilizar los neuroderechos como una punta de lanza para abordar todas las tecnologías desde el punto de vista de derechos humanos. Y los derechos humanos, aunque hay gente que los critica y como hemos oído no se respetan en todas partes del mundo de la manera que se debieran respetar, tenemos que también ser conscientes que es un abordaje muy útil que ha servido a la humanidad en los últimos 50 años de una manera, yo diría, muy buena. De hecho, es el faro moral que rige el mundo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, desde el año 47, rige el mundo y inspira tratados y comités internacionales auspiciados por las Naciones Unidas que controlan y regulan ciertos problemas, como el Comité de la Tortura, los desaparecidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es un abordaje muy útil, una receta que se puede aplicar en este nuevo desafío ante una tecnología que puede cambiar la esencia del ser humano. Yo creo que no veo cómo vamos a solucionar este problema si no lo abordamos desde el punto de vista de derechos humanos. Entonces, lo que hay que hacer es reforzar el sistema internacional de derechos humanos, las organizaciones internacionales como la OEA, como las Naciones Unidas, todas estas organizaciones internacionales están un poco precisamente para poder solucionar estos problemas mundiales que tienen una escala global.